¿Qué tal, mis niños de quinto grado? Buenos días. Hoy estamos con el curso de Ciencia y Tecnología, ¿verdad? Entonces, pequeños, ya la semana pasada habíamos tocado el tema sobre los 5 reinos naturales, ¿verdad? Sobre los 5 reinos naturales. Entonces, ya habíamos avanzado con una parte la semana pasada y esta vez vamos a culminar con el reino fungi y el reino plantae. De pequeños, entonces, el primero ya saben, ¿no? Que el reino fungi pequeños tiene que ver con los hongos. Tiene que ver con los hongos. Entonces, vamos a ver, miren, he buscado un par de videitos para poder ver primero sobre cada uno de los reinos, ¿no? Y también, luego, hemos preparado unos PPTs para poderlo compartir. Por favor, les voy a explicar bastante atención, pequeños, para que puedan ustedes entender de qué se trata, ambos reinos, ¿ya, pequeños? Y cualquier consulta, ya saben, me la hacen llegar también luego de la clase, ¿no? Ya saben los niños que pueden llamar. Muy bien, pequeños. Entonces, a ver, vamos a compartir, por favor, primero los videitos, ¿ya? A ver, muy bien, vamos a compartir. Ay, no. ¿Dónde estamos? Oh, me perdí. Sí, aquí está. Pensé que estaba mal, pequeño, estaba confundiendo mi PPT. Perfecto. A ver, por favor, mucha atención, pequeños. Yo me voy a colocar en esta esquinita, porque que me interesa es que ustedes se ilustren con los videitos. ¿Ya, pequeños? Muy bien, a ver. Vamos a iniciar entonces nuestra clase de Ciencia y Tecnología. Muy bien. Normalmente, al pensar en un hongo, se nos viene a la mente la típica forma del sombrero y el pie. Sin embargo, estos misteriosos organismos no son lo que aparentan. Pertenecientes al reino fungi, se les puede encontrar en todo tipo de hábitats a lo ancho de todo el mundo. Según un inmenso grupo taxonómico, del 1,5 millones de especies estimadas en el mundo, solo el 5% ha sido descubierto. En el pasado, los hongos eran estudiados dentro de la botánica. Se les consideraba una forma inferior de vegetales. Pero actualmente se ha demostrado que estos misteriosos organismos tienen características que los separaban de todos los demás organismos. Al no producir su propio alimento, deben obtenerlo del medio externo, haciendo uso de enzimas especiales que degradan la materia en moléculas más sencillas, para así poder ser absorbidos. Algunos forman relaciones benéficas con otras plantas, como las micorrizas. Otros degradan la materia en descomposición, forman una parte fundamental de los ciclos de energía en los ecosistemas, reintegrando los nutrientes al medio para volver a ser utilizados. Existen incluso hongos que parasitan a sus huéspedes, a veces llevándolos a la muerte. Las células de los hongos se organizan en filamentos denominados hifas. Al nacer, estas hifas forman una masa llamada micelia. Este es el verdadero hongo. Oculto en el sustrato, absorben los nutrientes y crecen hasta que las condiciones ambientales son favorables para la reproducción. Y es aquí cuando aparecen las setas o carpóforos. Estas estructuras tienen una superficie que produce las esporas y puede estar organizada de diferentes formas, como láminas, tubos o una superficie lisa oculta en el interior del sombrero. Cuando el carpóforo madura, las esporas se dispersan y son llevadas hacia otros sitios que polinizan. Si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal para poder seguir aprendiendo más sobre la diversidad que día a día nos rodea. ¿Has visto alguna de las especies de hongos que aparecieron en este video? Dinos en los comentarios y no olvides sugerir algún tema que te gustaría que abordáramos. Un colectivo Jarasca. Conocer para conservar. Qué bonito, pequeños. Miren, sí hemos visto hongos, me imagino, ¿verdad? Sí, hay hongos que se pueden ver. Y también hay hongos que son comestibles. Entonces, sí, pues, ¿no? Hemos visto, yo estoy segura que sí. Muy bien, y esto pertenece al reino fungi. Entonces, vamos a compartir ahora el reino plantae, ¿ya? Sobre el reino plantae. Muy bien, a ver.
A ver, aquí hay algo que... Muy bien, ahora sí. Algo pasa con el volumen, creo. Reino vegetal. El reino vegetal, o reino de las plantas, es uno de los 5 reinos de seres vivos que existen. Estas son organismos multicelulares y eucariontes. La célula vegetal, a diferencia de las células animales y de otras células eucariontes, tiene una pared celular que las protege, además de algunos organelos distintos, tales como los cloroplastos. Se caracterizan por el color verde que les dan los pigmentos tales como la clorofila, los cuales se utilizarán en el proceso de fotosíntesis. Este reino es especialmente importante para el ecosistema. La primera de las razones para esto es que, como sabemos, los seres, como los animales y el ser humano, toman de la atmósfera oxígeno para vivir y liberan dióxido de carbono, o CO2. Sin embargo, por otro lado, las plantas toman el CO2 de la atmósfera y liberan oxígeno. De esta forma, mediante el proceso de respiración, pueden mantener un equilibrio en las concentraciones de gases de la atmósfera. Además de esto, son importantes, ya que en el mismo proceso de la fotosíntesis, al absorber dióxido de carbono y agua, y utilizando la energía de la luz del sol, dan como resultado carbohidratos. Estas son las primeras fuentes de alimento en las cadenas tróficas, ya que solo aquellos organismos que puedan realizar fotosíntesis son capaces de sintetizar sus propios alimentos. Es por esto que si en la Tierra no hubiesen organismos como las plantas que realizan fotosíntesis, no podría haber ningún otro tipo de organismo, ya que no existirían alimentos disponibles. Por último, algunos miembros del reino vegetal, tales como los árboles, tienen especial importancia para el ser humano, ya que se utilizan como distintas fuentes de materias primas. Por ejemplo, para la producción de madera o papel y otros materiales que se utilizan a diario para distintas actividades. Muy bien. Miren la importancia, pequeños, de este reino, ¿no? De este reino plantario. Muy interesante, pequeños. Es un reino muy importante que nos permite realmente vivir y respirar al menos de alguna manera este aire, ¿no? Este aire libre de dióxido de carbono, ¿no? Que de alguna manera, lógico, nos permite, pero por otro lado también las empresas o las industrias lo contaminan, ¿no? Pero por ahora, con esto que estamos pasando del COVID-19 y todo, de alguna manera nuestro ecosistema ha variado, ¿no? Ha variado. Entonces no hay tanta contaminación como existía antes de que realmente ingrese este virus, ¿no? Entonces, pequeños, hay que cuidarlo de alguna manera, hay que cuidar bastante estos reinos. Muy bien, entonces vamos ahora sí a ver con nuestros PPTs. ¿Ya, pequeños? Van a disculparme siempre un poquito con la garganta, pero ahí estamos, ¿ya, pequeños? Muy bien. Vamos a compartir estos PPTs. Vamos a compartir estos PPTs. A ver, aquí está todo el tema. Muy bien. Reino fungi y reino plantae, dice, ¿no? Yo soy un poco corta de vista de cerca, entonces por eso es que a veces me quito y me pongo los anteojos, van a disculpar. ¿Ya, pequeños? Entonces. Muy bien, ahí está reino fungi y reino plantae. Vamos a iniciar con el reino fungi. Dice, ahí está el reino fungi. Para ayudar a encontrar sentido en tan grande variedad de los seres vivos, los científicos han clasificado cada criatura viviente bajo una gran categoría llamada reino. Lo que ya decíamos la semana pasada, ¿no, pequeños? Anteriormente, toda la botánica,
generalizaba, en forma generalizada se estudiaba todos los reinos, hasta que luego, posteriormente, los científicos han hecho una separación en reinos, ¿no? Para poderlos diferenciar. Entonces, ya no se estudia todo de forma globalizada, sino se ha estudiado científicamente a cada uno de los reinos. Y se ha agrupado también a seres vivientes en cada reino, ¿no? En cada reino, estos seres vivientes, en cada uno de sus reinos donde corresponde, ¿no? Pequeños, entonces, acá está. El reino fungi, dice, es una de las clasificaciones científicas dadas por la taxonomía, ¿ya? El cual es conocido también como el reino de los hongos. La taxonomía estudia el reino de los hongos. Muy bien. Los hongos, dicen, no son plantas ni animales, aunque parezcan en algunas de sus características. Los hongos son organismos y microorganismos que viven y se desarrollan en la naturaleza. Son inmóviles y suelen vivir en lugares húmedos. Ahora vamos a descubrir cómo se clasifican los hongos pequeños. Ahí está. Primero, ¿cuáles son las características de este reino fungi, de estos hongos? Carecen de clorofila. Carecen de clorofila. Por lo tanto, no realizan fotosíntesis. Miren. Carecen de clorofila, pequeños. Los hongos no realizan fotosíntesis. Muy bien. Son seres unicelulares y pluricelulares con células eucariotas. Otras características. Son heterótrofos, es decir, no fabrican sus propios alimentos, secretando enzimas para absorber los nutrientes. Ya está, vimos también, aclaramos que era heterótrofos la semana pasada, que vimos los otros reinos, ¿no? ¿Por qué heterótrofos? Porque ellos no fabrican sus propios alimentos, viven de otros nutrientes, ¿no? Su tamaño es variado, dice, desde microscópicos hasta superar el metro de alto. Miren ustedes, los hongos. En su mayoría, esta parte no se ve, ya. En su mayoría, la pared celular, ¿ya? La pared celular de los hongos se compone de glúcanos y cutina, sin celulosa, no tienen celulosa. La mayoría de los hongos crecen como hifas, las cuales en conjunto forman el micelio. Crecen como hifas, ¿no? Muy bien. Ahí están pequeños, miren, ¿ve? Ahí están las partes de un hongo, ¿ve? Sombrero, láminas, anillo, pie, hifos, restos del velo, hifas, ¿no? La parte de arriba se llama seta y la parte de abajo micelio, ¿no? Muy bien. Dice, muy frecuentemente se llega a confundir hongo con seta, creyendo que se habla de lo mismo. Sin embargo, ¿qué son las setas? Nos dice acá. Las setas son las fructificaciones de los hongos. Son las fructificaciones de los hongos. Es decir, si lo comparamos con un árbol y sus frutos, el árbol sería el hongo y los frutos las setas. Los frutos de los hongos se llaman setas, ¿ya? No se debe confundir, porque generalmente dice que los hongos se confunden como seta. No, la seta es el fruto de los hongos, ¿ya? Hace una comparación incluso con el árbol y sus frutos. Muy bien. Es una forma de relacionar. Muy bien. Dicen normalmente lo que vemos en el campo son las setas, el fruto del hongo, ya que el hongo en sí está bajo tierra. El hongo en sí es el micelio, que está acá. Miren, ven, el gráfico mismo podemos ver. Micelio. Y seta es la parte de arriba. Muy bien. El micelio con el tiempo puede abarcar grandes extensiones. Miren ustedes. Tiene una raíz que se diversifica, ¿no? Por eso dice de que puede abarcar grandes extensiones. Muy bien. Según sus características, ¿cómo se clasifican los hongos? Se clasifican pequeños en zigomicetes, ascomicetes, basidiomicetes y deuteromicetes. ¿Ya?
Muy bien. Zigomicetes. ¿Cómo se caracterizan? Estos son pequeños, lo que encontramos. Alguna vez ustedes cuando no han comido el pan lo guardan, a veces dicen, no, uno lo guarda. En el desayuno no terminamos todos los panes, ¿no? No terminamos. Entonces la mamá lo guarda, dice, bueno, para el lonchecito vamos a guardar. Y tampoco lo comen. Y ya, bueno, al día siguiente ya se quedó ese pancito porque la mamá compró nuevamente el pan en la mañana y de repente se queda por 1 o 2 días. ¿Has visto que le sale moho, que se vuelve algo verde? Pequeños, esos son hongos. Y esos hongos pertenecen a esta primera clasificación, a los zigomicetes. Se llaman zigomicetes estos hongos, ¿ya? Entonces, no solo en el pan, también en las frutas, cuando se empiezan a descomponer. Allí también encontramos este tipo de hongos, zigomicetes. Ajá, muy bien. Características, dice. Presentan filamentos o hifas. Organismos que se alimentan de materia muerta. Viven en simbiosis, relación entre organismos de otras especies. Su reproducción es sexual y asexual. De las dos formas se reproduce. Hábitat, ¿dónde viven? En los suelos, en la materia vegetal en descomposición. En la materia vegetal en descomposición. Ejemplo, moho de pan. Moho de pan. ¿Y cómo se llama este hongo? Rhizopus stolonifer. Este es el nombre científico de ese hongo verde que les digo que se forma en el pan. A ver, hagan la prueba. Hagan la prueba, pequeños. De repente no hoy porque ya tomaron desayuno, pues, ¿no? Pero de repente mañana. A ver, guarden un pancito por 2, 3 días. Guárdenlo así en una bolsa de plástico normal. Se va a volver verde, pequeños. Ese moho es un hongo. Su nombre científico es Rhizopus stolonifer. ¿Ya? Igual lo encontramos en las frutas en descomposición. Muy bien. La segunda, ¿qué son? Ascomicetes. Son hongos, pero se clasifican dentro de los ascomicetes. ¿Cuáles son sus características? Son el grupo, dice, de hongos más numerosos. Se caracterizan porque su micelio, ya saben que cuando hablamos de micelio, nos estamos refiriendo a la parte de la raíz. Ya lo hemos visto en el primer PPT, ¿no? Entonces, dice, ¿ve? Se caracterizan porque su micelio está constituido por hifas con tabiques transversales. Su reproducción es sexual o por gemación. Muy bien. ¿Dónde existen? ¿Dónde viven? Existen en ambientes terrestres y acuáticos, como en las maderas. Materiales de queratina, uñas, plumas, cuernos y pelos, estiércol, suelo y alimentos. Ejemplo, las levaduras utilizadas para fabricación de pan, vinos y cerveza. Se utiliza, pues, pequeños, por ejemplo, para el pan. Para que madure se utiliza la levadura. Entonces, ¿de dónde proviene? Proviene de unos hongos. Los tenemos en las levaduras. Se utilizan para el pan, la cerveza también utiliza levadura, los vinos. Entonces, pequeños, miren ustedes cómo vamos conociendo este reino fungi tan interesante, que nos va dando razón de por qué las cosas. Y se da en nuestra vida cotidiana, ya les comento en el pan, ahora mismo lo estamos viendo en las levaduras, que se utilizan incluso para preparar el pan. Esas levaduras son hongos. Muy bien, seguimos. El tercer grupo, Basidiomicetes. Basidiomicetes, así se llama este tercer grupo. ¿Ya? ¿Cuáles son sus características? Dice que su aspecto es de forma de sombrillas o setas. La mayoría son comestibles y otros actúan como sustancias alucinógenas. Su reproducción es sexual a través de esporas. ¿Dónde habitan? ¿Dónde viven? Hábitat. Viven en zonas húmedas de la tierra, cerca de los bosques. Ejemplo, las setas. Las setas, ¿no? Han visto ahí como unos paragüitas abiertos, ¿no? Y de diferentes colores pequeños.
Hay, se puede ver. Cuando van al campo en alguna parte hay hongos, hay. Ya, sobre todo en las zonas húmedas, ya, cerca de los bosques, dice, ¿no? Muy bien. Y el último grupo, Deuteromicetes. Deuteromicetes. Ajá. Características. Son de gran utilidad en la industria de los alimentos, medicina y control de plagas. Son descomponedores de materia orgánica. El hongo más conocido es el Penicillium, con el cual se elabora el medicamento penicilina. Miren ustedes, pequeños. Es un hongo el penicillium. Y con eso elaboran la penicilina. La penicilina, pequeños, que es una medicina básica que da origen incluso a otro tipo de medicinas, ¿no? Su reproducción es asexual. ¿Dónde habitan? Lugares donde hay muchas bacterias, pisos de baños, toallas, medias húmedas. En la leche materna produciendo el nugget, dice, ¿no? Lugares donde hay muchas bacterias pequeños, los pisos de los baños. Es que ustedes saben que todo el tiempo está húmedo, ¿cierto? Todo el tiempo está húmedo. Entonces, mire, ahí se ubican. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos lavarlo constantemente, desinfectarlo. Mucho más ahora, ¿no? Las toallas deben ser lavadas. No dejarlas tampoco remojando 2 o 3 días, porque ahí se honguea, pues. Y orearla, ¿no? Me baño, me ducho y me seco y luego lo tiendo, ¿no? Lo saco al tendedero y ahí. No lo debo tener ahí guardado detrás de la puerta, sobre la cama. A veces hay niños que son desordenados, dejan la toalla tirada en cualquier sitio. Entonces, como no se está aireando, está todo húmedo, ahí es donde le produce hongos. Las medias húmedas también. Por eso es que en los pies a veces aparecen. Por eso es que si te vas, por ejemplo, de viaje, cuando vas de viaje, llévate unas pantuflas, ¿no? Algo personal, porque se supone que vas a entrar, te vas a bañar, vas a entrar a una ducha y tú no sabes si está limpia, si lo limpiarán, desinfectarán, no sabemos. ¿Cuántas personas van? Entonces, pequeños, miren, estos hongos son esos, ¿no? Ejemplo, dice, piñas, pie de atleta y el mugre, ¿no? El pie de atleta también, pues. ¿Por qué huele a veces el pie? ¿No? Porque a veces transpira demasiado. Estas zapatillas, los zapatos que tienen esas plantas que hacen transpirar, ocasionan esto, pequeños, hongos en los pies. Transpira demasiado. Como está húmedo todo el tiempo, y más en el trajinar, ¿no? Entonces, estos hongos son los que empiezan a dañarnos, ¿no? Muy bien, pequeños, ¿ya? Muy bien, dice, ¿por qué se les dice heterótrofos? Acá nos está aclarando, ¿ya? Como un tipo de glosario, ¿no? Heterótrofos, porque no entendemos por qué será heterótrofos, aunque ya lo explicamos. No producen su propio alimento. Descomponen materia orgánica por medio de enzimas, absorbiendo sustancias nutritivas. Saprófitos. ¿Qué son saprófitos? Hongos que se alimentan de organismos muertos. Muy bien. ¿Qué habíamos visto ahí? Habíamos visto el pan, habíamos visto las frutas que se empiezan a descomponer, ¿no? Parásitos. Los parásitos son hongos, dice, que absorben las sustancias alimenticias directamente del citoplasma del organismo, donde se encuentran hospedados. Los parásitos. Y simbióticos. ¿Qué significa simbióticos? El hongo absorbe los nutrientes del organismo en donde se hospeda, pero le proporciona agua para que éste elabore nutrientes. Miren ese trabajo, un trabajo de 2, ¿no? El hongo absorbe los nutrientes del organismo en donde se hospeda, pero le proporciona agua para que éste elabore nutrientes, para que se alimente el hongo. Miren ustedes, esa cadena. Muy bien, pequeños. Ahí está. ¿Qué se refiere con reproducción sexual y reproducción asexual? La reproducción sexual, dice, de los hongos,
se realiza mediante esporas que germinan si las condiciones de temperatura y humedad son favorables, surgiendo así la primera hifa, para luego extenderse y ramificarse formando el micelio. Ya hemos visto, ¿no? Ya nos ha ilustrado incluso. Reproducción asexual. La reproducción asexual de los hongos se produce por medio de gemación, es decir, se forman de una yema madre y cuando crece se separa para formar un nuevo ser. A ese proceso se llama gemación, porque es la yema que se separa, ¿no? Se forman de una yema madre y cuando crece se separa para formar un nuevo ser. Referente a la reproducción sexual nos dice algo. Algunos hongos presentan células sexuales masculinas y femeninas, reproduciéndose mediante la unión de ambas. Miren ustedes también esa naturaleza que tienen algunos hongos, ¿ah? Presentan, dice, o sea, son bisexuales estos hongos. Presentan células masculinas y también femeninas. Miren ustedes. Muy bien. Y ahí están, ¿no? Ahí podemos ver, ¿ve? Ahí podemos ver. Muy bien, pequeños. Ahí está el glosario nuevamente para poder saber de qué estamos hablando, qué significan algunas palabritas que hemos tenido allí para que podamos entender. Taxonomía. Es la ciencia que estudia los principios, métodos y fines de la clasificación de los seres vivos, ¿no? La taxonomía. Los hongos forman parte de los seres vivos, por lo tanto, han sido separados en este reino fungi, ¿no? Gracias a la ciencia que estudia. ¿Cómo se llama esta ciencia? Taxonomía. Enzimas. Las enzimas son proteínas especializadas que actúan como catalizadores en todas las reacciones químicas y biológicas que se llevan a cabo en todos los seres vivos. Glucano. Son polisacáridos que solo contienen glucosa como componentes estructurales. Polisacáridos. Son biomoléculas que se encuentran entre los glúcidos y cumplen funciones diversas, sobre todo de reservas energéticas y estructurales. Quitina. Es un carbohidrato que forma parte de las paredes celulares de los hongos. Miren ustedes, es un carbohidrato que forma parte, la quitina forma parte de los hongos, ¿no? Muy bien. Células eucariotas. Células eucariotas son las que tienen núcleo definido. Y células procariotas son aquellas que no tienen un núcleo definido. Las eucariotas tienen núcleo definido. Las procariotas no tienen núcleo definido. Muy bien. Muy bien, pequeños. Y ahora entramos con el reino Plantae. El reino Plantae agrupa todas las plantas, dice, de organización celular, eucariota y pluricelular. ¿Ya? Eucariota, ¿por qué? Ahí nos decía, porque tiene un núcleo definido, ¿no? Muy bien. En las plantas de eucariota pluricelular, pluricelular. Importancia de las plantas. ¿Por qué es importante, pequeños? Proporciona alimentos a los demás seres vivos del planeta, motivo por el cual representa la base de la cadena alimenticia en los ecosistemas terrestres. Gracias a la fotosíntesis que realizan las plantas, liberan oxígeno al medio ambiente. Muy bien. Perdón, ¿qué pasó acá? Ajá, muy bien, avanzamos. ¿Por qué más es importante este reino? ¿Por qué es importante las plantas? ¿Por qué son importantes? Porque son fuente de materia prima. Ya nos decía el video, ¿no? La madera, resinas y sustancias medicinales. Con ella es posible elaborar muebles, papel, pinturas y medicamentos. Muy bien. Son fuente de leña, como combustible, pues, ¿no? Lo cual sirve como combustible. No todos tenemos
tienen la suerte de tener una cocina a gas, como de repente lo tenemos nosotros en la ciudad. Generalmente la gente en el campo, en lugares muy alejados, todavía utiliza la leña, ¿no? Fuente de leña. Son los árboles que se talan y luego se cortan y en rajadas, ¿no? Y se hacen secar. ¿Ve? Entonces se utiliza como combustible. Muy bien. Las plantas protegen al suelo de la erosión. Clasificación. ¿Cómo se clasifica el reino Plantae? Se clasifica en dos, pequeños. Se clasifica en dos. Las criptógamas, que son plantas sin flores, y las fanerógamas, que son plantas con flores. ¿Ya? Criptógamas no tienen flores. Y fanerógamas sí tienen flores. ¿Está bien? Las criptógamas. Proviene, dice su nombre, de dos palabras, del griego. Criptos, que significa escondido, digamos, unión sexual. Son plantas sin semillas, también son llamadas esporófitas. Es decir, plantas que se reproducen de manera asexual por esporulación. ¿Ya? Se divide en talofitas, pteridofitas y briofitas. ¿Ya? Se divide en tres: talofitas, pteridofitas y briofitas. Vamos a ver en qué consisten las briofitas. Las briofitas, dice, este tipo de plantas carecen de vasos conductores, no tienen raíz, tallo ni hojas verdaderas. Habitan en lugares húmedos y oscuros. Su cuerpo está dividido en rizoide, que son las raíces, cauloide, que es el tallo, y filoide, que es la hoja. Ejemplo: musgos, hepáticas y antoceros. Los musgos, sobre todo, ¿no? ¿Quién no ve los musgos? Cuando vamos al campo logramos ver los musgos. Esas son las briofitas. Muy bien. Las pteridofitas son plantas con raíz, tallo y hojas verdaderas. Presentan vasos conductores. Se reproducen mediante esporas que se encuentran en unas cápsulas llamadas esporangios. Y estos, a su vez, están contenidos por unos abultamientos oscuros llamados soros. Ejemplo: los licopodios, los helechos y equisetos. Ahí tenemos, ¿ve? Licopodios, helechos, ¿quién no ha visto? Equisetos. Esa es la segunda clasificación. Muy bien. Acá tenemos las fanerógamas. ¿Qué habíamos dicho de las fanerógamas? Que tienen, ¿por qué se caracterizan, pequeños? Porque tienen flores, ¿no? Proviene, dice, del griego paneros, que es visible, y gamos viene de gameto. ¿Qué son? Son plantas vasculares, es el grupo de plantas más evolucionados que existen y el más importante para el ser humano. ¿Por qué se caracteriza? Lo que ya decíamos, ¿no? Por la presencia de órganos florales y semillas. Se clasifican en gimnospermas y angiospermas. Miren, tienen subdivisiones, ¿no? La división gimnospermas, ¿cuáles son? Son, dice, plantas leñosas, en su mayoría de porte arbóreo. Dentro de la división gimnospermas están pues los árboles, ¿no? Los árboles, los arbustos. Pero algunos suelen alcanzar gran longevidad. Algunos no producen verdaderas flores, por lo tanto no producen frutos. Tienen semillas con óvulos desnudos, situados en hojas carpelares llamados estróbilos o amentos. ¿Ya? Entonces, las gimnospermas pequeños son los arbustos, los árboles, ¿ya? Y ahí lo tenemos, miren, el pino, cipre, secuoya, dice, ¿no? Sica, ginkgo, ¿ve? Todos estos arbustos están dentro de esa clasificación. Luego tenemos la división angiosperma, angiosperma. Muy bien. Es el grupo más evolucionado porque incluye a la gran mayoría de las especies vegetales actuales. Son plantas con flores y semillas protegidas por un fruto. Debido a su complejidad morfológica,
presenta una gran variedad de tallos, hojas, raíces y flores, ¿no? Muy bien. Dice que estas pueden ser de dos tipos, las dicotiledóneas y las monocotiledóneas. Las dicotiledóneas, su semilla presenta dos cotiledones. Algunas son hierbas, pero predominan las plantas leñosas. Ya sabemos que cuando hablamos de plantas leñosas, hablamos de árboles, de arbustos. ¿Ya? Esas son las plantas leñosas. Leñosas. Las hojas tienen peciolos y formas diferentes con nerviación reticulada. La raíz suele tener un eje central que se ramifica. ¿En qué se diferencian con las monocotiledóneas? Su semilla presenta un solo cotiledón. Las dicotiledóneas que presentan dos cotiledones. Las monocotiledóneas, mono de uno, pues, presenta un solo cotiledón. La mayoría son hierbas, ahí no entran los árboles ni los arbustos, mientras que en las dicotiledóneas sí, ¿ya? En las monocotiledóneas no entran ni los arbustos ni las plantas leñosas. Muy bien. Las hojas no tienen peciolo, tienen forma alargada con nervios paralelos. ¿Y sus raíces cómo son? Fasciculadas, fasciculadas. Muy bien, pequeños. Espero, pequeños, les haya gustado esta clase, les haya ilustrado sobre todo y hayamos podido aprender muchas otras cosas que a veces ignoramos, pequeños, ¿ya? Hay muchos nombres científicos ahí que es bueno saber y conocerlos. Solo conociendo, culturizándonos, pequeños, vamos a poder salir de esta situación. ¿Sí? Ustedes tienen que aprender, pequeños, ¿sí? Repasen, vuelvan a ver el video. Hay cosas muy interesantes que debemos de saber. Yo también me incluyo, porque hay nombres científicos que la verdad yo no los conocía, pero al elaborar este material puedo darme cuenta, miren, de que todos pues somos ignorantes, todos, siempre ignoramos algo, ¿no? Entonces yo me alegro realmente de poder aprender o refrescar los conocimientos, ¿no? Entonces, pequeños, siempre es un gusto estar con ustedes y tocar estos temas tan bonitos e interesantes, ¿ya? Cuídense, hagan su tarea, los quiero mucho, pórtense bien, por favor, y deben estar ya listos ustedes temprano, bien levantaditos para las clases, ¿ya? Bien alimentados, limpios, ordenados con sus materiales. Muy bien, chicos, nos vemos, que Dios los bendiga, ¿ah? Nos vemos la próxima clase, chao.